Estamos en diálogo con Eric Tano Simonetti. Él encabeza la lista de candidatos a concejales de la Organización Socialista de los Trabajadores. Eric, ¿qué tal? Martín López Latra te saluda. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal Martín? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo Gracias por bien? la comunicación. No, no, por nada. Bueno, Eric, quieren construir desde la Organización Socialista de los Trabajadores una nueva alternativa de y para los trabajadores. A ver si lo podemos, no hace falta aclararlo mucho, pero justamente si querés agregar Sí, algo más a este mensaje, a esta definición, ¿no? sí, mira, nosotros somos un nuevo espacio político acá en la ciudad de La Plata y también en Ensenada, aproximadamente hace un año que nos conformamos, toda una serie de militantes de universidades, compañeros de fábrica, docentes, estatales, que venimos de una militancia socialista en la izquierda hace muchos años y hemos resuelto conformar esta organización con una fuerte identidad socialista de los trabajadores. ¿En qué sentido, no? Nosotros somos todos laburantes y jóvenes de aquí de la ciudad de La Plata y de Ensenada que queremos hacer una profunda transformación de la sociedad en un sentido socialista, ¿no? Ujú. ¿Qué significa eso para nosotros? Hoy escuchamos que Milei se la pasa atacando el socialismo, pero ataca una caricatura, una deformación del socialismo, ¿no? Ujú. Para nosotros el socialismo es el gobierno de los trabajadores, es una sociedad igualitaria, justa, donde los empresarios, que hoy son los que hoy dominan, los que tienen el poder en el capitalismo, no se lleven más la riqueza que producimos los trabajadores. Porque vos fíjate, en Argentina el 1% de la población son empresarios, ¿no? Ujú. Y concentran el 70% aproximadamente del PBI de la riqueza del país. Ujú. O sea, es una injusticia, es una desigualdad brutal. Bueno, nosotros queremos que la riqueza, que todos los que me están escuchando producen día a día, yendo a trabajar, se quede para los trabajadores. Entonces eso va a permitir eh, que podamos aumentar los salarios, que podamos aumentarle a los jubilados que están protestando todo el tiempo los miércoles y el gobierno de Milei los reprime, que Claro. aumente el presupuesto, por ejemplo, para las personas con discapacidad, que aumente para salud, para educación, es decir, para todas las necesidades que tenemos. El otro 99% de la población, que somos los trabajadores, los jóvenes, los pibes, y que no tenemos un mango hoy, que Ujú. no nos alcanza para vivir. Ujú. Entonces, este es un planteo que nosotros entendemos que eh, cambiaría las cosas de fondo y, por lo tanto, necesitamos construir una nueva fuerza política, socialista, de Ujú. izquierda, para poder desarrollar estas ideas, ¿no? Ujú. Eric Simonetti, justamente mientras hablabas estaba pensando en Javier Milei, que bueno, propone todo lo contrario, pero Claro, 180 grados exactamente opuesto, ¿no? tal Cuando cual, dice tal cual. la justicia social es un robo, los empresarios son benefactores, bueno, algunos pueden ser, ¿no? Son Pero héroes, dice, son los empleados son héroes, héroes. pero bueno, así que todo. Tu propuesta está bastante nacionalizada, ¿no? Para lo que es lo que es tu rol electoral, en este caso candidato a concejal. No se puede desprender, de acuerdo con tu análisis, lo nacional de lo municipal. No, en realidad, si lo pensamos en términos concretos, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, esto se podría avanzar en algún sentido. Por Mm. ejemplo, nosotros en la ciudad de La Plata tenemos las tasas municipales, ¿no? Sí, Que es la versión de un impuesto local. claro. Bueno, en La Plata existen grupos económicos que han hecho fortunas, que son principalmente las constructoras inmobiliarias. Mm. Entonces nosotros lo que vemos es que, por ejemplo, ¿no? Para financiar eh, el arreglo de las escuelas en la ciudad de La Plata, Mm. para construir un plan de viviendas, que son cosas que se pueden hacer desde la municipalidad. Mm. Vos pensás que hay 250.000 personas que no tienen casa donde vivir, que viven en asentamientos. Mm. 250.000 personas. Y Mm. vivimos 800.000 en La Plata. Claro. Sí, Entonces, sí. si no, es mucha cantidad. Es mucho, mucho, sí, sí. Bueno, tenemos 40% de pobres en la ciudad de La Plata.
y los pibes que tienen menos de 18 años, el 52% son pobres. Estamos hablando de cifras terribles. Entonces, si nosotros, en la ciudad de La Plata, y esa es una propuesta que nosotros venimos haciendo hace muchos años, y de entrar en el Consejo Deliberante plantearíamos esto, aplicásemos una tasa municipal bastante elevada a estos grupos inmobiliarios que hacen fortunas, pero millones de dólares, haciendo countries, edificios de lujo en el centro, barrios privados, bueno, ahora un shopping. Ese dinero, que podría constituir un fondo muy grande, mucho más grande que lo que hoy es el presupuesto municipal, podría ir para financiar un plan de viviendas, podría ir para arreglar las escuelas, que hoy el presupuesto para educación es bajísimo, es el 8% del presupuesto municipal, es muy bajo. Pero además te agrego otra cosa, no solamente habría que hacer esto en La Plata, sino que además habría que invertir las prioridades de la gestión municipal, porque vos fíjate, arrancó el gobierno de ALAC y lo primero que hizo es arreglar las plazas del centro, cuando tenés todos los barrios periféricos totalmente tirados. Es decir, no se priorizó a los sectores más pobres de la sociedad, sino arreglar las plazas del centro, que obviamente que uno no está en contra de arreglar el espacio público, pero hay prioridades en la gestión. Claro, que haya para todos, sí. Claro, pero primero se empiezan por los más desprotegidos. Esa es una regla social fundamental. Está claro, Digo, está claro. Si uno tiene una gestión popular, una progresista, tiene que empezar por los más desprotegidos. Entonces, y pongo un ejemplo, hoy la escuela, ¿no? Yo soy docente de escuelas de provincia, ¿no? Sí. Estuvimos 2 o 3 semanas tanto en la escuela secundaria número 1 como en el Vergara, sin calefacción. Tuvimos que cortar las clases, porque no ponen estufa. En el normal fue un gran problema ese de la calefacción, a lo largo del año fue, ¿no? Hubo muchas protestas de distintos partidos, agrupaciones y demás. Sí, yo soy delegado sindical del SUTEBA, y siempre estamos impulsando los reclamos junto con la lista multicolor, pero viene de hace años esto de las escuelas, porque todo el tiempo nos dicen, hay un montón de arreglo de escuelas, yo escucho al candidato principal, a las obras, en las plazas, en las escuelas, pero realmente yo el otro día entré al Normal 1, yo ahí no trabajo, y de afuera está hermosa pintada, pero este año los chicos estuvieron protestando porque no tenían calefacción, porque estaban las estufas rotas. Seguro. Entonces digo, que es muy cosmético el arreglo en educación, y eso todos los que trabajamos en las escuelas y los que estudiamos lo sabemos. Entonces digo, la prioridad para nosotros es la educación pública. Y otra cuestión que es muy problemática es que los municipales de la ciudad de La Plata cobran 350.000 pesos. Sí, no son sueldos esos, son ni asignaciones, cobran menos que los jubilados del ANSES, más o menos. Sí. Claro. Entonces digo, acá hay una concepción de gestión municipal que es muy cosmética, que es muy para el centro y no para la periferia, y que a los trabajadores, a los sectores más vulnerables no los atiende. Por ejemplo, todos los sectores que trabajan en los servicios locales de atención de la niñez están reclamando hace años que haya un servicio local en cada delegación municipal, y sigue habiendo los mismos 10 servicios locales que había bajo la gestión de Garro. Entonces, digo, las cosas importantes no se modifican. Entonces, cuando hablamos de uno como socialista plantea una sociedad socialista a nivel mundial, en Argentina, pero después cuando ve qué puede hacer en la ciudad de La Plata, en primer lugar es representar a los sectores de trabajadores, impulsar las demandas de los jóvenes, de los barrios más pobres, porque nosotros consideramos que el socialismo es defender a los derechos de los trabajadores. Entonces van una cosa ligada a la otra, ¿no? Seguro. Eric, antes de hacerte una otra pregunta, te quería pasar por ahí una buena noticia. Compartimos que es una buena noticia porque acaba de confirmarse el rechazo al veto a la ley de emergencia en discapacidad, así que estaban festejando ahí en las afueras del Congreso. Noticia, muy buena noticia. Damos buenas noticias de vez en cuando, Eric, ¿viste? Pero mira qué interesante, porque me hace pensar, ¿no?
es uno de los sectores que más está movilizado en la calle, los sectores de la discapacidad. Claro. Entonces y bueno, ahí se generó un consenso en la sociedad muy grande por la movilización, como con los jubilados. Sí. Y vos imaginate si estuviéramos ahora en el medio de un plan de lucha de la CGT. Los intereses de los trabajadores serían parte de la discusión política, y no lo son. Claro. Porque la CGT está borrada. Pero la CGT empezó con todo, yo me acuerdo ya en enero del 24 y se fue desinflando, fue impresionante. Fue impresionante. Es impresionante. Es Cómo se como que desinfló. arrancaron con toda y la después, furia. Sí. Y después entraron en la negociación permanente con el gobierno y ahora no se sabe nada de la CGT. Te quería Perdón, sí. no te quería interrumpir. No es mi estilo interrumpir, ¿viste? Pese a que dicen que hay que interrumpir la entrevista, pero bueno, yo soy así, muy educado. Eric, tenés una propuesta sobre alquileres. Estabas hablando de la cuestión inmobiliaria y viene muy bien justamente conocer tu propuesta de alquileres, que es que no superen determinado porcentual de salario, y alguna otra propuesta respecto de los alquileres. ¿Qué nos podés contar? Sí, nosotros venimos trabajando ya hace algunos años una propuesta que es que, vos fíjate, hoy en día un salario más o menos promedio de un trabajador está entre 800 y 1.000.000 de pesos, ¿no? Pero un alquiler está a la mitad del salario. Sí. Hoy un departamento sale 500 lucas. Sí. Es decir, el drama del alquiler es tan grave como el drama del bajo salario. Claro. Entonces, nosotros venimos planteando algo que históricamente se considera así, que es que un alquiler no puede superar el 20% de un salario. La cuestión es cómo se llega a eso, ¿no? Y bueno, acá en Argentina, o sea, hoy en día está totalmente desregulado el mercado de alquileres, y además la propiedad de oferta de alquiler está cada vez más concentrada. No es como antes, que una persona, un trabajador o un jubilado tenía un departamento. Hoy en día cada vez está más concentrada porque los grandes grupos de propietarios de campos, portadores de soja, los dólares que acumulan los invierten en las ciudades, como La Plata, como Buenos Aires, para hacer mega edificios y especular con la suba de precios, que es lo que han hecho en los últimos 20, 30 años. Claro. Que vos tenés un montón de departamentos que son dueños de pocas personas y que no los alquilan porque especulan con la suba. Claro. Entonces, vos fíjate la cifra, hay 65.000, entre 60 y 65.000 casas vacías en La Plata. Perdóname, repetime, ¿cuántas? Y hace 3 años la cifra era 64.000. Ahora debe haber un poco menos. O sea, estamos hablando de una cantidad de casas que sobran para resolver el problema habitacional en la ciudad. Bueno, pero en esas 64.000 puede haber casas de fin de semana o algo de eso, ¿no? Hay demasiadas casas de fin de semana serían, sí. No, pero algunas debe haber, ¿no? Sí. Hay algunas que debe haber. Nuestra propuesta, ¿cuál es? Para los propietarios que les sobra la plata bastante y tienen varios alquileres y tienen 3 que no alquilan, porque ¿qué hacen? Especulan con que suban los precios. Sí. Bueno, a la tercera vivienda que se alquila, que no se alquila, que la tiene ociosa, por eso se llama impuesto a la vivienda ociosa, se le tiene que aplicar un fuerte impuesto para que a ese sector empresarial que tiene varias viviendas o un gran propietario le sea más caro especular que ofertarla en el mercado la vivienda. Este mecanismo lo que hace es tirar abajo el precio de los alquileres para que no estén los precios desorbitantes que están hoy en día, que no tienen nada que ver con el salario que tenemos los trabajadores hoy. Algo se había adelantado con los cambios que hubo en la ley de alquileres, de que el tema que iba a volver la oferta, que con el incremento de la oferta iban a bajar los alquileres, eso no ocurrió, al parecer. Se incrementó un poco la oferta, un poco se incrementó, pero los alquileres subieron, desde que empezó mi ley, más de 250%. O sea, entonces hay una cosa que es contradictoria, que es que vos tenés más oferta porque aumentó un montón el precio. Sí. Sobre la base que se especuló con el aumento de precio. Ahora, ¿quién puede alquilar a esos valores? Y un sector que cobra un salario muy alto o
¿Qué es lo que está pasando? Que trabajadores que cobran abajo de la línea de pobreza, o sea, abajo de 1.200.000 pesos, pagan alquiler de 500, 600.000 pesos, entonces tienen destrozado el poder adquisitivo de Claro, la comida, todo lo sí, demás. claro, Por eso claro, se derrumbó el consumo en la ciudad de La Plata claro, y claro, en todo el país también. Todo lo seguro. de La Plata en particular porque es una ciudad donde la tasa de inquilinos es más alta que la media de una ciudad del interior, Mm, porque tenemos una afluencia constante de jóvenes que vienen a La Plata. Entonces eso mm, eh, hace que haya mucha gente. En un pueblo del interior de la provincia no hay tanta gente que alquila, claro, claro, eh, está porque claro. tienen una migración, la gente se va de los pueblos hacia las ciudades. Acá tenemos muchos jóvenes. Ujú, Entonces alquila muchísimo, o sea, el alquiler de un estudiante es muy común acá. claro. Entonces hay muchísima gente que alquila, pero al mismo tiempo tenemos trabajos ultra precarios. Entonces, hoy en día los jóvenes, los laburantes, gastan la mitad del salario en el alquiler. Eso no puede seguir siendo así. Y esto no se discute en Argentina. No. Eh, no se Mm, discute porque la propiedad privada de los grandes empresarios que acumulan departamentos parece que es sagrada. Y para nosotros mm, lo sagrado es la vida de las grandes mayorías sociales, ¿no? ujú. Bueno, un digno, interesante cierre. Nos quedamos sin tiempo, Eric, pero bueno, no va a faltar la oportunidad de poder conectarnos o invitarte acá a los estudios de FMK Ops, ¿eh? Bueno, y le recuerdo, me Re- encantaría ir al estudio un día, y sí. le recuerdo, bueno, a todos los que nos están escuchando, que nuestra lista es la Organización Socialista de los Trabajadores, OST, es Mm, la lista 995, así que a todos los que están con muchísima bronca y están muy decepcionados de la política, no solo de este gobierno ajustador que tenemos, que vaya a votar y que utilice el voto como un castigo contra el gobierno, para apoyar una alternativa socialista como la que estamos planteando, que es la que busca representar a los jóvenes, a los laburantes, eh, y ujú, fortalecer la posibilidad de que en Argentina mm, podamos construir una nueva fuerza política de este tipo, ¿no? perfecto. Así que bueno, muchas gracias. Eric, te mandamos un fuerte abrazo, ¿eh? Abrazo para ustedes.